Bueno, pues habiendo hecho un pequeño análisis cinematográfico, ¿vale? Que también hablaremos un poco más del cine, pues Irra, nos metemos en el propio caso. Y yo, pues lo primero que tengo que preguntar es ¿quién era este señor realmente el capitán Sánchez, ¿eh? Menudo personaje Pajarraco. del cual no nos cuenta casi nada la película y menuda historia tiene detrás, ¿eh? Pues sí, la verdad es que el personaje es curioso. El personaje, la verdad que es muy interesante. Mira, estamos hablando de este capitán, este Manuel Sánchez López, nacido en 1890 en Peralejo, y que fue capitán, y que fue capitán del ejército. Pues en esos principios, ¿no? Esos principios del siglo XX. Se le aparta, se sabe que se le aparta, pese a que había sido, bueno, entre comillas, un héroe de guerra, se le aparta del ejercicio activo por sus desmanes, porque era alguien pues muy aficionado a la bebida, mujeriego, jugador, digamos que tenía pues todos los vicios pues que, bueno, que no hacían de él un gran soldado. Digamos que eso iba muy en su contra. Sabemos muchas cosas de él. Es cierto que este personaje me encanta por lo bien perfilado que está. Tenemos muchísima información. Era alguien, se habla de él, se dice que muchos de los informes se dice que es un tremendo criminal, agresivo, maltratador, peleón, siempre buscaba problemas, todas las noches cuando volvía a casa siempre venía después de haberse peleado con alguien, habiendo acabado mal él o mal el otro, siempre tenía esta clase de problemas. Hay algo muy interesante que se habla de antecedentes de locura en su familia. Eso lo pongo entre comillas porque locura no es muy aceptable decirlo ahora, pero así es como aparece en los informes, ¿vale? Se habla de antecedentes familiares de algunos que digamos que en su familia pues no estaban muy bien. Y bueno, pues tiene, atentos, 7 hijos, ¿vale? Se casa con Luisa Noguerol, la que fue su mujer durante mucho tiempo, de la que se dice que en un momento dado de la relación huye a América, ¿vale? Porque no lo aguanta más y directamente se fuga, aunque curiosamente el mismo capitán Manuel Sánchez siempre presumía de que eso era mentira, de que la realidad es que él la había matado. O sea que aquí tampoco llegaremos a saber grandes cosas porque, claro, él siempre decía eso. No se ha fugado, que la he matado yo. Eso es lo que él decía. Pues bueno, supuestamente ella huyó porque él decía que le pegaba palizas, ¿no? Sí, correcto. Si es que de hecho, también se sabe que él a sus 7 hijos los tenía, pues, bueno, los golpeaba diariamente, a su mujer igual, y pues lamentablemente, porque es que el caso es muy triste, pues desde la más tierna infancia, pues desde los 10 años se sabe que tenía una relación, bueno, no voy a llamarlo relación, digamos que abusaba de su hija, abusaba de su hija Luisa, y desde los 10 años, además porque él decía que era la que más se parecía a su mujer. O sea, absolutamente terrible. Y bueno, si ahí me permites un inciso nada más, Irra, si es, bueno, creo que un poco situar antes de todo esto, algo que has señalado tú perfectamente, el hecho de que era un terrible asesino. Habéis comentado el tema de que su mujer se marchó, pero es que él antes abandonó su casa por una cubana, ¿vale? Por una chica de Cuba que él trajo cuando había estado en la guerra de Cuba. Recordad, y hay que situar un poco al oyente de que este señor estaba considerado de cierta forma un héroe de guerra. Pero este señor al final lo que era es un vivo, un pajarraco, si me permiten la expresión despectiva, discúlpenme, pero lo que pegó fue un pelotazo como quien pega un pelotazo grande. Él tuvo que salir huyendo de España, estaba en La Coruña, tuvo que salir huyendo de España por un delito grave que cometió, y entonces no tuvo otra cosa que meterse en nada más que, irse a Cuba, donde se vio allí inmerso
en una batalla que propició o un alto rango un poco cabeza loca como él, de donde se vieron en un momento determinado acorralados y acosados por el enemigo. Y entonces el capitán Sánchez, que por aquel entonces soldado raso, que no era nadie, tuvo pues la desfachatez o la inconsciencia, porque claro, es un tipo que tenía una falta de control tremenda de decir, bueno, voy a atravesar las líneas enemigas, ¿vale? Aunque me disparen, para ir a pedir ayuda con una nota de ayuda a los aliados. Pues este señor, sin pensárselo, pues atravesó toda la línea enemiga, empezaron a dispararle y no sé cómo se le aparecería allí la Virgen a este hombre, ni por qué motivo ni tal, pero No el caso acertaron. es que no acertaron a darle. Entonces, claro, llamó a los aliados y consiguieron al final rescatar a toda la tropa. A partir de ahí lo hicieron un héroe de guerra, condecorado, con medallas, etcétera, 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 ¿no? Regresa a España por este pelotazo que pega como un héroe realmente de guerra. Pero aprovecha allí en Cuba que se enamora de una chica de una cubana y se trae a la cubana. Se trae a la cubana y abandona a la familia y a los 7 hijos, ¿eh? Los abandona. ¿Y qué edad tenía aquí el capitán Sánchez? No sé decirte la edad. Porque La creo verdad que era no bastante tengo... jovencito. Sí, Bueno, antes he dicho sí, bastante. Claro. el nacimiento. Pero es que además se da el hecho este de que cuando la cubana se harta de él, lo abandona y lo deja solo, y lo deja allí en La Coruña, porque ellos se llevan la familia a Madrid y él vuelve a La Coruña con la cubana. La cubana se harta, se va, y le queda, además, después de sacarle todos los cuartos y el dinero, le queda un poco de dinero y él no hace nada más que, no piensa nada más que en hacer una fechoría, una gran fechoría. Resulta que compra una especie de barracones para hacerlo como una posada, una especie de posada, donde mete allí a alojar a un montón de gente. No sé cómo sucedería, pero el caso es que este señor se aseguró por 4.000 pesetas, muy caro en aquel entonces, hacer un seguro de vida en esa posada. Y le pegó fuego a la posada, matando a toda la gente que había dentro y cobrando el dinero del seguro. Pies para que te quiero, y vuelve a Madrid, donde estaba allí la familia, y vuelve otra vez. Aquí es donde empezaría nuestra historia, claro, con todo lo que ya hay detrás, ¿eh, Isla? y aquí en Madrid es donde él en su casa, ¿vale? En su casa, básicamente pone algo que pone una escuela de guerra. Una escuela de guerra era, pues bueno, una especie de lugar donde aprendices de soldado pues iban a aprender ciertas cosas de manera un poco oficial, porque tampoco era algo especialmente oficial, sino era algo bastante, bueno, bastante para pasar el rato y para sacar el dinero a alguno que pasara por allí, y entonces pues de eso malvivían, o sea, malvivían de ello, de la poca asignación que le quedase de lo que había sido, porque evidentemente era pues un soldado que estaba retirado, pero que algo percibía, pero bueno, se lo jugaba absolutamente todo. De hecho, se sabe que estaba arruinado por el juego. Y entonces ya hemos hablado de ella, pero tenemos que también hablar de nuestro segundo personaje, que es Luisa Sánchez, que es la hija de este Manuel Sánchez López. Pues bueno, pues es una chica maltratada completamente desde su más tierna infancia a todos los niveles. Sabemos que hay crónicas que dicen los 10, crónicas que dicen los 12. Bueno, esto en el fondo es igual. Abusaba a su padre diariamente. Ella habla en algunas de los informes, habla de visita diaria. O sea, me parece absolutamente terrible. Y bueno, pues nuestra historia empieza porque en un momento dado ella conoce a Rodrigo García Jalón, ¿vale? Que es un viudo, alguien con posibles, alguien que tiene 50 años y que, bueno, no es que sea el hombre de su vida, pero ojo que la puede sacar de alguna manera de la situación en la que está. Y entonces, pues, esta situación pues sucede durante meses. Durante meses este hombre intenta intimar con ella. Y es curioso, porque es curioso porque luego hablaremos de qué hacen cada uno, porque tampoco en este momento tampoco veo a Luisa especialmente, bueno, que se quiera aprovechar directamente de él en estos primeros instantes. Lo que pasa es que, claro, el capitán se entera
de que este hombre, este viudo, pues está intentando intimar con su hija, y entonces propone a la misma, pues, oye, mira, ¿por qué no mantienes relaciones con este señor? Y a posteriori yo me hago algo así como el padre deshonrado y le sacamos a este señor una especie de cuota mensual porque no lo expliquemos esto. Y eso es el plan inicial. Eso es el plan inicial que parece que van a seguir con este hombre. Pero lo que siguen, sabemos que en el momento de máximo apogeo, con esta chica teniendo relaciones con este señor para luego montar el teatrillo posterior, pues no sabemos si es que al padre le asaltan celos o dudas, que pues acaba matándolo a martillazos. Es decir, aparece y en lugar de hacer lo que habían quedado, pues aparece, pues se lo acaba cargando pues con 2 martillazos. Esto estamos hablando ya, estamos el 24 de abril de 1913, ¿vale? Lo descuartizan, meten los restos blandos en el retrete, el retrete queda obstruido, queman en la cocina otros restos, el olor era horrible. Algunos de los estudiantes de esa escuela de guerra dicen que no sabían qué pasaba, pero que el lavabo de la escuela había estado durante días cerrado porque estaban haciendo unas obras. Eso sí se sabe. Y bueno, pues todo sucede, todo comienza, y creo que aquí ya os voy a dejar la palabra a vosotros, porque aquí es donde empieza la historia realmente. No hay dinero, pero hay una ficha de un casino, una ficha de 5.000 pesetas, que es lo único de valor que pueden cambiar o que pueden cambiar por dinero estos dos, ¿no? Y esa es una ficha de este hombre, este jalón. Y la verdad que aquí comienza la historia, y aquí es como comienza también este capítulo de esta serie, con esa Luisa yendo a ese casino del Círculo de Bellas Artes a intentar cambiar esa ficha. Hay que decir que el casino era un sitio habitual, frecuente, donde en sus alrededores, un casino que por lo visto, bueno, pues todavía es reconocible por Madrid, su fachada. Hay que tener en cuenta que como en tantos sitios en España en el siglo XIX hay un montón de fachadas que se perdieron, de lugares que se perdieron, pero un casino donde realmente iban esta señora, esta chica, vamos a decir esta chica, porque se nos ha olvidado solo un pequeño detalle, que su padre era su proxeneta, es decir, que ella se prostituía de forma forzada, por supuesto, para traer sustento a casa. Y el padre sentía dos cosas. Uno, la necesidad del dinero, de gastarse el dinero en el juego, y otra, los celos inmensos en esta chica, que decía que le recordaba a su madre, bien como habíamos dicho, pero era una barbaridad, ¿no? Y es verdad que frecuentaban siempre las prostitutas alrededor de estas zonas de alto, bueno, pues standing, por decirlo así, porque se requerían sus servicios de vez en cuando. Ella sí vio la oportunidad de salir de esa miseria, por supuesto, a través de este señor. Pero claro, nos planteamos en todos estos hechos bastante sanguinarios, escrupulosos, donde has comentado algo, Isra, pues que efectivamente en ese arrebato de ira, de rabia o de celos, mata a golpes con un martillo a nuestro protagonista, pero el cuerpo esconde una parte, lo tabica, se requieren los servicios. Aquí es cuando levanta un poco la sospecha, se requieren los servicios pues del grupo de albañiles del cuartel, donde además normalmente pues vienen, hacen su faena y se van, pero ese día precisamente a él le da por darle una propina y decirle que por favor no digan nada. Luego, por otro lado, se obstruye el retrete. Algo que, bueno, que no era tan normal esa obstrucción, porque de hecho ya lo había utilizado más de una vez Luisa, la hija. Nada más y nada menos que para tirar por el retrete los abortos de su padre. ¿Vale? Dos abortos, sí. Y luego también tenemos esa teoría de que las partes más difíciles de seccionar, cortar y tirar por el retrete o meter o tabicar, cabeza, extremidades, piernas, etcétera,
hay una teoría de que las cuece, las hierve, las cuece en un perol y se las da de comer de rancho a todo el cuartel, ¿no? Fijaros qué montón de teorías, qué montón de cosas detrás de todo esto, ¿no? Pues el señor Jalón también, que tenía 2 hijos, que a punto de casarse, y luego la historia donde la ha dejado Irra. El momento de que a quién se le ocurre que acabas de matar a alguien y ir con la ficha de esa persona que has matado a reclamar el dinero. Y aquí es donde empieza una historia también de un cierto Botones, que es el que... Antoñito, que hay cierta diferencia con la película, porque es un señor mayor, este Antoñito no se ve que vaya detrás de ella para investigar sobre la desaparición de Jalón. Y sin embargo, realmente fue así. De hecho, este señor tomó gran protagonismo en la investigación, un gran protagonismo. Este pequeño Botones, que fue el que denunció un poco los hechos, el caso, hacia la policía, y que luego hizo que fuera a investigar, y que además tuvo muy buena repercusión este señor con respecto a lo que sucedió, porque luego fue sometido a una serie de entrevistas en prensa, televisión, salió en todos sitios, más un gran reconocimiento que recibió por parte de todos los miembros de este, bueno, de este, ¿cómo se llama? De este círculo, casino, del círculo, con el cual se dedicó a aprovecharlo bien para estudiar una carrera y conseguir un buen puesto de trabajo, ¿eh? Nada más y nada menos, ¿eh? Antoñito. Bueno, mira, es que os quiero leer, porque aquí el diario estrella que siguió el caso es el diario El Imparcial. Y me encanta cómo inicia, ¿eh? Mira, dice esto está publicado en 1913. El señor J ha desaparecido, cambió 5.000 pesetas por una ficha. Suceso misterioso, el señor J ha desaparecido. Fue visto la última vez hace casi 2 semanas en el casino del Círculo de Bellas Artes, donde cambió 5.000 pesetas por una ficha. Al sitio al que voy no me conviene llevar tanto dinero encima, ojo a esto, dijo al cajero. Al día siguiente, una veinteañera de rostro agraciado y curvas exuberantes intenta cobrar la ficha. Conmoción. Las mujeres no pueden entrar en el casino y el señor J dejó dicho que no se la canjeasen a nadie. El intrépido Botones Antoñito sigue a la chica hasta que la ve reunirse con un hombre mayor y con pinta de chuleta. Pues esto es lo que dice. O sea, imaginaos con esta historia publicada ese 3 de mayo del 1913. Escrita por este Francisco Serrano Anguita, que de momento esto está sin firmar, esto no lo firma, y es muy interesante porque, claro, ¿por qué flipan tanto en ese momento? Perdonadme la palabra, pues alucinan, porque es que se está hablando de un cambio de un desaparecido y de 5.000 pesetas. Yo quiero que os hagáis una idea qué eran 5.000 pesetas en la época, ¿vale? Mira, lo he estado buscando. Mira, para que os hagáis una idea, una dependienta de la época ganaba unas 30 pesetas al mes, ¿vale? O sea, para que no sepáis que son pesetas, unos 18 céntimos al mes. Y una criada entre 7 y 14, algo así como unos 80 céntimos mensuales. Madre. O sea que imaginaos lo que eran 5.000 pesetas. O sea, 5.000 pesetas era una locura. Es que una barbaridad. Pero ojo a la crónica y ojo a que García Jalón ya dejará dicho que donde iba mejor no llevar dinero. O sea, que no tenía él tan clara la historia. O sea, García Jalón, yo creo, Javi, que no se fiaba tampoco, ¿no? No, se olía el pajeo, ¿eh? Se olía el pajeo. Sí. Además, como bien estaba contando Irra, muchas de las cosas que sabemos del caso se escribieron en el Imparcial, ¿no? Este señor siguió de alguna forma toda esta historia, que la fue vendiendo como si fuese, pues lo que hablamos en alguna ocasión, ¿no? En forma de una historia, un serial que te estoy metiendo como capítulos en cada episodio. Y hoy hemos descubierto esto, hoy se sabe este rumor y te lo redacto y te lo mando. Y así se descubrieron muchas cosas. De hecho,
y corrígeme, Irra, si me equivoco, cuando se descubren los restos o parte de los restos, que esto no lo vemos en el episodio, en el alcantarillado, al parecer la prensa sabe antes de este hallazgo que la propia Correcto. policía. Es así, es tal cual. Es tal cual, es tal cual. Es que la prensa aquí ejerce las veces de investigadores privados. Es decir, la prensa tiene muchas ganas de saber, tiene un público ávido de estas historias y son los primeros. Esto, mira, antes hemos escuchado a Juan Rada. Juan Rada nos lo explicó en una entrevista en Ecos de lo Remoto, ¿no? Nos decía que había que llegar antes que la policía porque la policía, y lo hacen ahora, pues lo hacen antes. Lo primero que hacen es acordonar o intentar evitar que entre nadie y aquí no hay nada, ¿no? Y ellos eran los que tenían que llegar primero, hacer la foto primero, por eso esas fotos tan desagradables que vemos en esos diarios de esa época, ¿no? Tenían que llegar los primeros para enterarse del hecho en sí y de la noticia. Y es completamente cierto lo que estás diciendo. De hecho, el Imparcial hace un seguimiento del caso troceado nunca mejor dicho, troceado en pequeños en pequeños capítulos. De hecho, lo que sucede es que cuando acaba todo este serial, todo esto aparece publicado en una novela que, por cierto, se puede encontrar, que yo he alucinado que se puede encontrar por ahí, que es una novela de este mismo hombre. Bueno, una novela, es, digamos, es Serrano, ¿no? Sí. todos los artículos en un solo volumen, que se llama, atento, yo descubrí el crimen del Capitán Sánchez, ¿vale? Pues este libro se publica en el 19 y son 16 páginas. O sea que, bueno, es como un folletín, pero ahí está y se puede conseguir. Por ahí está en librerías de viejo, que lo he visto. Y la verdad que es muy interesante, ¿no? Claro, es que de entrada descubren un caso interesante, un desaparecido que además está investigando. Eso es algo que no sucede ahora. Los podcasts, por ejemplo, que podríamos ser los diarios de ahora de este tipo de cosas, no vamos al día. Muy poca gente va al día, sino que lo que hacemos es recoger casos antiguos y hablar sobre ellos. Pero seguir un caso que no sabes dónde te va a llevar, pues oye, me parece súper interesante y súper curioso, pero vamos, yo creo que aquí alguien se olía alguna historia. Es que además García Jalón, Javi y Juan Pablo era un tío curioso porque era pues una especie de viudo playboy que tenía varias relaciones, que se dedicaba un poco a que alucinasen con su cartera y con sus bienes y tirar un poquito de ahí. De hecho, es el típico de mucho prometer hasta lo que sea, pues es lo que hacía este hombre y es a lo que se dedicaba, ¿no? Porque sí que se ha hablado mucho de que a Luisa le había propuesto matrimonio, pero yo estoy seguro que a las otras tres también. Y eso es a lo que se dedicaba este señor. O sea, que es un personaje, aquí yo creo que no se salva ninguno. Aquí acaba uno peor que los demás, pero es que la verdad es que no se salva ninguno. Lo que pasa es que yo aquí repito que antes lo he comentado, que creo que el episodio está falto de ciertos detalles que a la historia le pueden dar un giro, pueden darle a que puedas pensar de otra forma diferente. Yo aquí meto una teoría mía, y es que el propio... Esto es teoría, esto es teoría mía. No, señor, es teoría de Javi. Esto es teoría mía, agárrense, pues, como las que escribía Francisco. Como las que escribía me interesa. En el Imparcial. ¿Vosotros creéis que Manuel García Jalón conocía al Capitán Sánchez o conocía de la existencia y de las formas de proceder del Capitán Sánchez? Porque claro, como bien ha dicho antes Irra, al sitio al que voy no me interesa llevar tanto dinero en efectivo o algo así, era la frase. Tanto dinero encima. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no lo conocía. Yo creo que lo que sí que conocía era los ambientes en los cuales se metía. Es decir, él conocía a la chica, sabía las pintas de la chica y sabía un poco de qué rollo podía ir esa mujer, para bien y para mal, ¿eh? Y entonces él me imagino que tendría bastante claro a lo que se exponía, y lo tenía claro porque lo había hecho, lo había vivido, ¿no? Lo había vivido muchas veces. Yo creo que no es la primera vez que, lo que pasa que aquí le falló un poco la visión, ¿no? Aquí le falló bastante, pero sí que es muy...
es muy interesante todo esto y a mí hay una parte de la historia que me interesa y me parece que hay que explicar. Es decir, que en todo momento Luisa es una cómplice solícita, es decir, ella en un primer momento, no digo que esté enamorada de García Jalón, no es así, pero sí que creo que hay algún interés, un interés casi sincero, ¿no? En decir, bueno, por lo menos no me trata mal y a lo mejor es un pasaporte a otra vida, ¿no? Eso es lo que parece. Y es cuando detecta su padre, pues que esto le puede venir muy bien, aquí es cuando la cosa se complica bastante. Y yo creo que el ataque, también es teoría mía, creo que el ataque que este capitán comete sobre García Jalón es básicamente por esa posibilidad, porque creo que acaba vislumbrando de que eso va, hija, ¿no? de que eso va más, de que eso no tiene pinta, por lo menos por la parte que corresponde a su hija, ¿no? Que eso no tiene pinta de ser aquí le sacamos la pasta y ya, sino que tiene pinta de otra cosa. Es decir, que tú crees, es decir, que la teoría es que ella realmente tenía intención de casarse. Hombre, ella salir de esa casa, salir del influjo de ese señor con alguien que podía medianamente tratarla bien, yo creo que sí, claro. Que no estaba premeditado este tipo de asesinato, o que no estaba premeditado es la extorsión, porque el asesinato está claro que no estaba premeditado, pero estaba premeditada la extorsión por parte de los dos, sino que ella quería realmente... Hombre, se sabe que hay una relación de meses. Hay una relación de meses hasta que el padre se entera. Es decir, al final se entera. Y se entera porque García Jalón le dice que la quiere, que quiere estar con ella, que si hace falta le pide la mano a su padre. Entonces, aquí es donde la cosa se complica. Y se complica porque la Luisa se ve obligada a explicarle eso a su padre. Oye, mira, hay una persona que me ha dicho esto y que yo estoy de acuerdo. Yo eso no lo dice nadie, pero yo creo que viene por aquí. Entonces es cuando el padre pues le explica toda la historia. Pues ahora vamos a intentar sacarle dinero a este. Y aquí es donde aquí es donde se complica un poco. Y yo creo que por eso es un crimen típicamente pues que viene de los celos. Viene de los celos y claro. Y por eso el capitán no puede controlar. No puede controlar eso. Claro, si te remites al caso tal y como te lo presenta la serie, te lo presenta la película, es mucho más ambiguo de lo que estamos hablando, porque al final todo esto lo podemos ver representado perfectamente en los testimonios de los interrogatorios de ellos, ¿no? Donde al final solo vemos a una chica, Luisa, realmente intentando incriminar a su padre con una serie de teorías que hasta ahora no sabías, y que era la de que, bueno, lo había abusado de ella, que si era mal nacido, que si tal y cual, y que ella no sabía nada. Bueno, no sabes nada, pero a mí la duda me la pone encima de la mesa el hecho de es cómplice 100% porque recoge la sangre y oculta todo en todo momento, y además tiene va por las 5.000 pesetas, ¿vale? Que eso sí se da en el hecho real. Pero luego en el interrogatorio de él lo único que hace es echar de menos a ella. Y supuestamente en el interrogatorio real lo que hace él es hacer una teoría en la que le echan la culpa directamente a ella y se están culpando, que es aquí donde voy a ese tema controvertido, ético y moral de desfigurado de una relación paterno-filial, que es el hecho de yo te digo a ti que tú eres culpable y tú me dices a mí que somos culpables, y sin embargo en la película no se representa así. Bueno, hay una cosa muy interesante y esto también sí que se sabe, esto sí que lo podemos decir porque esto está completamente mirado y remirado en varias fuentes, y es que hay una parte, digamos que el capitán empieza a ver que, cuidado con García Jalón, que lo mismo me roba a mi familia, cuidado con esto, porque hay una propuesta que García Jalón le hace a Luisa y le dice, oye, que mira, que sé que estáis mal, que tenéis problemas económicos, yo no tengo ningún problema en primero, esto se hacía mucho en la época, en ponerte un piso a ti, y segundo,
en que en ese piso puedas cobijar a todos tus hermanos. Del padre no se había hablado, cuidado. Esto, claro, esto da mucha información superflua y da información que no conocemos. Es decir, si este hombre le da la opción a Luisa de te pongo un piso y además yo traigo a tus hermanos, pero no a tu padre, es que habían hablado de este señor, claro. Es que había información previa y García Jalón sabía perfectamente qué tipo de señor era este. Y yo creo que por ahí sí que puede haber alguna cosa similar y que por eso quizá ese día dijo aquello de donde voy mejor no llevar esto. Pero sí que es muy interesante cómo sí que hay una relación y yo realmente, pese al personaje de García Jalón, yo veo que a su manera, pues es que también hay que contextualizarlo todo, a su manera de la época y a su manera de proceder, tenía bastante buena intención. Claro, mira, es lo que os contaba antes. A mí me pasa con este episodio una cosa. Cuando yo veo este episodio, a mí me desprende la sensación de que ella realmente, de alguna forma, se ha enamorado de Rodrigo. Y de que realmente está convencida de que Jalón pues, la puede sacar de esa vida de miseria. Eso es lo que a mí, entre comillas, con matices, pero es lo que me desprende la serie. Pero es verdad que cuando luego veo el caso real, no tengo yo tan claro que ella realmente estuviese enamorada de Jalón, sino que, claro, no sé si es que buscaba o bien que la alejase del padre o bien simplemente que la sacara de esa vida que estaba viviendo de pobreza y de miseria para vivir bien, ¿no? Lo que pasa, Javi, es que tenemos que ver quién es Luisa. Es decir, es una chica que vive constantemente en el no puedo, porque mi padre abusa de mí, mi padre es mi proxeneta, me obliga a... Y entonces, durante un periodo de tiempo ve una salida, pero en el momento que esa salida pues acaba bajo el martillo de su padre, pues evidentemente lo que hace es retomar el camino y decir, mira, me tengo que... De hecho el mero hecho de que fuera a cobrar esas 5.000 pesetas, además que se lo mandó su padre, es que es una locura en sí misma, porque se nota muchísimo de es que os van a pillar, ¿no? Yo creo ella creo que era yo creo que emprendió una huida hacia adelante. O sea, tengo esa sensación. Su padre sí que era un animal. Ella primero, que era una persona inteligente, tenía estudios de maestra, era una persona leída, una persona que pese a los problemas, tenía una preparación y entendía perfectamente lo que sucedía y entendía perfectamente a lo que se exponía. Yo creo que después del asesinato de este hombre y de ver que ella estaba implicada, es decir, mira, me lanzo donde sea, que me pillen ya y a ver si acaba esto, ¿no? De hecho, yo lo de ir a cobrar eso lo veo claramente o quiero entenderlo como un punto de inflexión en su vida, o decir, mira, tiro para adelante, es como cuando hace, claro, y que me pillen de una vez. Sí. Sí, estamos hablando de que posiblemente la única esperanza de vida que tenía se apagó, se terminó en ese momento. Pero sí es cierto, la serie a ti te da esa sensación. A mí la serie cuando la veo, desde el principio estoy viendo una escena premeditada de algo le vamos a hacer entre los dos al señor Jalón. Cuando entra por la puerta, echo a la familia fuera, no vengáis hasta esta noche, que no estoy diciendo que lo ha hecho sucedieran así, pero estaban en la serie, por lo menos los dos, muy compenetrados para que algo eso está claro. sucediera, ¿no? En fin, bueno, hay que destacar también un poco el tema, Irra, y de la casa donde suceden los hechos, conocida popularmente en Madrid, ¿no? Quizá si Álvaro estuviera aquí con nosotros podría hacer un recorrido y hablarnos más de ella, pero conocida como la Casa de los Salvajes, ¿no? Una casa en Madrid donde concretamente se puede ver, bueno, muchos dicen que el nombre se acuñó después de esta escena tan salvaje que sucedió y no es así, ¿no? Esto viene con anterioridad. Nada. Y sobre todo porque hay dos especies de Homo sapiens salvajes con una especie de mezcla entre Homo sapiens y Sota de Bastos,
con un garrote sosteniendo el escudo de la casa en la fachada y especie de seres mitológicos extraños. Y por eso adquiere ese nombre, si no me equivoco, ¿no, Isra? Sí, mira, de hecho, este nombre se sabe y lo toma de una pieza teatral, una pieza que se llama la Mojiganga de las Casas de Madrid del siglo XVII, de Juan Francisco de Tejera, que dice algo así, hay unos versos, ¿no? Dice, ya llegamos, ¿dónde? Donde figuras veas extrañas, ¿en qué parte? Ya te digo que en las casas más nombradas de Madrid, entra, ¿qué veo? ¿Qué casa es esta? La casa de los salvajes. Y como tú dices, es que en la fachada, a ambos lados del escudo, pues tenemos algo así, como tú dices, una especie de hombres salvajes, ¿no? Como se entendían en la época. Esto era un tema bastante recurrente del Renacimiento, justo después de la conquista de América, pues digamos que se fantaseaba, ¿no? con las gentes del otro lado. También pasaba cuando hemos tenido intercambios con África, que también se fantaseaba, ¿no? con la morfología de esas personas y se hacían este tipo de retratos un poco animalescos. A día de hoy realmente es ofensivo completamente, pero es lo que se solía hacer. Y es una casa interesante, es una casa que es histórica, es una casa de Madrid que seguramente ya, bueno, Álvaro nos explicaría 200 millones de cosas sobre ella, y es un lugar muy, muy conocido por la gente que ha vivido allí. De hecho, bueno, pues de hecho en este caso sí que os puedo decir pues que actualmente se la conoce por la casa del capitán, pero sí que allí pues hemos tenido pues a condes, condesas, los condes de Miranda, los condes de Montijo. O sea que allí pues ha habido bastantes personas interesantes, pero sí que es verdad que justamente después de este crimen, pues la casa entra en un cierto declive, porque ya sabéis, estos sitios quedan marcados. Son lugares en los que si ha pasado ciertas cosas, pues no te gusta vivir. O sea que la verdad que es un lugar bastante interesante a día de hoy. Es un sitio bastante visitable y creo que es muy chulo de ver. Bueno, pues hay que aclarar que Luisa es condenada, pues creo que fue a cadena perpetua, si no me equivoco, pero el capitán fue condenado a la pena de muerte. La pena de muerte, que por el hecho de ser el rango militar, de ser un héroe de guerra, etcétera, pues deciden, en vez de aplicar, que se aplicaba por aquella época el garrote vil, se decide fusilarlo, hacer un fusilamiento, ¿no? También porque fue un consejo de guerra. Fue un consejo de guerra. Un consejo de guerra Pero que ajustició. ¿hasta qué punto podéis haceros un perfil de este tipo, de esta persona? ¿Cómo podría estar mentalmente perturbado o una falta sobre todo de autocontrol tremenda o qué tipo de ideas que no entiendes por qué le suceden, ¿no? Que pide él mismo dar la orden de su ejecución. Es decir, pide que como rango militar él mismo diga disparen para que le disparen, ¿no? Una auténtica barbaridad hacer eso, es decir, tú mismo infligirte tu propia suicidio, por supuesto, no se lo permitieron. Es que el retrato robot de este hombre, o sea, es una barbaridad. De hecho, tú fijaos si este hombre es él sí que era un salvaje. Si este hombre es un salvaje, que en el juicio, que esto es algo que me alucina bastante, en el mismo juicio el defensor, el abogado Sánchez Batanero, vio que era imposible defenderlo. Es decir, vio que aquello no se defendía por ningún sitio, que era imposible de salvar. Entonces, lo que intentó, que eso aún se hace, es intentar pasarlo por loco, que yo creo que tampoco estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Y le definió su propio abogado defensor como un psicópata sexual, un erotómano celoso, un besánico perteneciente al grupo de los perseguidos. Es decir, ¿no? Lo que, de hecho, y para que veáis la diferencia, el mismo abogado dijo de María Luisa que nunca tuvo padre, que fue educada para el crimen
y que había obrado por miedo insuperable. Entonces, la verdad que es muy interesante estos conceptos, ¿no? Cómo de alguna manera se contraponen y cómo estamos viendo unos roles muy definidos. Desde luego ya tenemos claro que el capitán es que era un desalmado, o sea, es que era un personaje, vamos, cuanto más lejos mejor. Así es, además me viene muy bien lo que has comentado. Viene muy bien hablar de este señor, de José Serrano Batanero, que fue el defensor del capitán, porque es muy curioso, y vamos a hilarlo con una noticia de prensa, que creo que, porque no aparece, lo tengo escaneado, puede ser que sea Diario El Triunfo, puede ser, sí, creo que sí, el Diario El Triunfo, la noticia extensa sobre el capitán, su hija, el famoso crimen, etcétera, muy extensa, donde da un montón de detalles. Además, aparecen muchísimas fotos del propio capitán Sánchez con su defensor, con José Serrano Batanero, que es tremendo el caso que voy a explicar ahora mismo, y los paralelismos, donde concretamente sale su hija junto a la Guardia Civil. Podéis ver perfectamente una señora grande, gruesa, el patio donde salen los restos con los restos, que fijaros lo que hablamos de la fotografías, prensa, son bestiales. de los restos, de la ropa, la cocina, los huesos, se ve por ahí el cadáver. Pero ahí al final de esta noticia, un apartado en el que se habla de otro fusilamiento 27 años después. Y es que, dice así, que el señor que lo defendió, ¿no?, a Sánchez en el Consejo de Guerra, José Serrano Batanero, que pese a sus denodados esfuerzos no puede conseguir una sentencia menos irreparable. Muy posteriormente, Serrano Batanero es elegido diputado republicano por la provincia de Guadalajara en las Cortes Constituyentes del 1931. Más tarde, durante los años de la Guerra Civil, es designado concejal del Ayuntamiento madrileño en representación del Partido de Izquierda Republicana. Detenido y procesado al terminar la contienda fratricida, espera con su serenidad al juicio, totalmente seguro de que no pueden acusarle de nada denigrante, dada la honradez y austeridad de su vida y conducta en todos los trances y circunstancias. Bien. Un asombro e indignación no tiene límites cuando el ser juzgado se le acusa de una larga serie de latrocinios, fundándose en que formaba parte del municipio madrileño cuando éste, en el otoño del 36, y en virtud de una orden del gobierno, devolvió a cuantos la tenían empañadas las ropas de abrigo guardadas al Monte de Piedad. Airado quiere protestar, poniendo las cosas en su lugar, pero los guardias le impiden hacerlo, tapándole la boca y sacándole a viva fuerza de la sala, por lo que no puede representar al final del juicio, en el que es condenado a morir en garrote vil. En la madrugada del 23 de febrero de 1940 se cumple la sentencia, aunque no en garrote vil, sino por fusilamiento. Es decir, este señor que defiende al capitán Sánchez, al final la misma suerte corre para él. Casi parece el karma, ¿eh? Qué pasada de historia, qué cosa más curiosa. Y del tema del fusilamiento del capitán Sánchez es muy interesante también, porque ninguno de los soldados quería dispararlo, ¿no? Porque de alguna manera era uno de ellos y los sortearon, ¿no? Es decir, pusieron 8 personas y algunos de ellos llevaban balas de fogueo y otros, sí, y otros balas reales, para que ninguno supiera quién había alcanzado, ¿no?, al capitán. La verdad que es un caso alucinante. Se cuenta y se dice que justo antes de ser ejecutado, el capitán Sánchez comulgó, dijo que perdonaba a su hija encima, o sea, dijo que perdonaba a su hija por lo que había hecho
y que, bueno, ya está. Y según su propia visión del hecho, pues ese intentó irse como un buen cristiano, que ya os digo yo que no, pero él lo veía así. O sea que, lo vemos, de hecho, en la película, Irra, lo vemos en un momento que yo creo que representa todo eso, que es cuando él se pone a rezar justamente personaje. sacando el cadáver. Una licencia poética, lógicamente, del director, pero que yo creo que está pues representada esa forma de abocar al rezo, a lo divino, para intentar salvarse de una forma desesperada, ¿no? No nos olvidemos de la señorita, que se quedó como señorita al final, Luisa, la hija del capitán, ¿no? Que si no tengo mal entendido fue referente para la obra de Valle Inclán, La hija del capitán, del año 1927, pero sobre todo la suerte que corrió esta señora, que como bien sabéis, no estuvo mucho tiempo en la cárcel, no porque no cumplió la sentencia, sino porque fallece más bien pronto, y dicen que fallece realmente del gran dolor y pesar que sufre después de este atroz asesinato y sobre todo el sufrimiento por la... De hecho, podemos decir que no ingresó en una cárcel como tal. Es decir, ella estuvo en un centro penitenciario psiquiátrico. Sí. Y ahí es donde ella fallece 12 años después. Se sabe que ella acaba especialmente traumada por todo. Es decir, que no... Por eso yo ahí pienso, ¿no? Pienso lo que os decía antes. Pienso que ella al final es culpable, evidentemente, pero va dirigida completamente por su padre. Porque yo, por ejemplo, el capitán, y todos son suposiciones, no considero que generara especial problema, ¿no? Por lo que hizo, pero en el caso de ella sí, y eso se ve en el tema, pues que se sabe por los informes que los 12 años posteriores pues fueron muy malos para ella. Es decir, ella constantemente pues tenía pues ataques relacionados con el rememorar esos hechos. O sea, que significa que de alguna manera aquello sí la había impactado y sí la había marcado bastante. Había una pesadilla recurrente en la cabeza de Luisa, una pesadilla recurrente que la mayoría de las noches se despertaba en terrores nocturnos, que ella relataba como viendo, ocurrió, paseándose, ella se describía ella misma paseándose con el que iba a ser su futuro marido, ¿no? Con Jarón, y con los hijos de él. Y con los hijos de él iban pasando, dando un paseo bonito por él, por Madrid, con una vida apacible, estupenda, y de repente sus ojos y los de su marido se hundían en las cuencas, quedando solo su cadáver y su calavera visible, sin piel, y de repente, para culminar este hecho terrorífico, aparecía por allí la mano de su padre, que le decía insistentemente, la cogía del pelo y le decía insistentemente: limpia la sangre, puta. Uf. Oye, yo he llegado incluso a leer por aquí en algún blog un pavo que incluso se plantea la posibilidad de que haya sido ella la que causara la muerte de García Jalón, para intentar inculpar al padre y así quitárselo un poco del medio y quedarse ella, que me parece un poco descabellado, pero bueno, ahí deja también esa posibilidad encima de la mesa. Aunque Jalón le hubiera luego puesto, bueno, una relación mucho peor o le hubiera mentido, hubiera sido una vía de escape de todas formas, creo yo. Es lo que creo, ¿no? En fin, bueno, no sé si se nos queda algo, que terminamos ya con el caso, el tiempo ya apremia. Creo que lo hemos descrito todo, ¿no? Irra, ¿tú tienes algo por ahí que se me haya pasado, se nos haya pasado a nosotros? No, hombre, básicamente hay algunas cosas así que, bueno, que no hemos comentado, ¿no? Es decir, no toda la prueba que tenemos es únicamente pues la de la famosa ficha, ¿no?
porque hay otras pruebas, es decir, no bueno, lo de la ficha era clarísimo porque era tirar de ahí, saber de quién era esa ficha, que es que además Jalón lo hizo, en ese sentido lo hizo muy bien, porque era el único que había cambiado esa cantidad allí, esa ficha era suya sí o sí, y sabía que si alguien al día siguiente, yo creo que era un salvoconducto o una manera de decir, si me pasa algo van a saber que estos me han hecho algo, ¿no? Porque cambio una cantidad desorbitada y si alguien viene a reclamarla, ya sabéis que algo no anda bien. Pero aparte de eso, sí que habían intentado vender también una serie de joyas y un reloj, un reloj que era claramente de él. Es decir, un reloj que no dejaba demasiado lugar a la interpretación. O sea que la verdad fueron bastante torpes. Y este hombre, este capitán, la verdad que habiendo sido capitán del ejército, no, en la manera de esconder el cadáver tampoco es que fuera especialmente efectiva. O sea, no se le ocurrieron grandes cosas. Lo que pasa es que también hay que entender dónde estaba, ¿no? Dónde estaba situado. Él estaba en ese edificio, en ese piso o en esos locales en los que pertenecían al ejército, es decir, ya sabéis que cuando estás vinculado al ejército, pues muchas veces tienes una cesión de una casa, una vivienda, y es lo que él tenía, ¿no? Y era un lugar de paso, es decir, que era bastante difícil esconder ciertas cosas. Pero bueno, sí que el caso aquí sí que yo lo veo claro total. Lo veo un caso bastante claro y uno de aquellos monstruos humanos que hemos tenido en nuestra historia. Así es. Bueno, se queda la duda un poco de si ella lo sabía, no lo sabía, estaba compenetrada, quería esa opción, no la quería. Sí, porque además en la escena del interrogatorio hay una cosa que tampoco comprendo muy allá, porque ella empieza como a medio confesar y cuando está confesando acaba diciendo algo así como: yo estaba con García Jalón y me entraron 3 hombres encapuchados, uno de ellos seguro que era mi padre, y dices, pero bueno, ¿por qué te estás inventando esto? Si quieres librarte de tu padre. Claro, es que no sé. Bueno, eso sí que sucede, ¿eh? Eso sí que en el caso real pasó, ¿no? No entendí, sí. En la serie no entendí muy bien, ¿eh? Es que la cuestión, claro, la serie lo que hace es una interpretación. Claro, es un caso muy antiguo, es un caso de hace muchos años, del que hay documentos, pero no hay documentos especialmente referenciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de una frase, que yo ya sé cuál es que las primeras declaraciones fueron inconexas, pues lo que hacen es crearte un guión de unas declaraciones inconexas. Y por eso no se entiende demasiado bien. Pero lo que sí que es verdad que ella, de manera bastante torpe, en un principio intentó dar unas excusas un poco extrañas, un poco baratas. Yo creo que lo que intentaba de manera bastante torpe es inculpar a su padre, porque eso sí lo tenía claro. Por eso yo creo que ella quería quitarse de en medio a ese señor como fuera, inculpar a su padre y si podía, pues salirse, ¿no? Salirse ella de la ecuación. Y no supo hacerlo. La verdad que no supo hacerlo ni supo dar ninguna excusa que hubiese sirviera. Sido más fácil decir, mira, teníamos previsto robarle a este tipo la ficha del casino y tal y cual, pero de repente mi padre hizo esto. Sí, lo que pasa es que ella estaba sentenciada sí o sí. O sea, en ese momento, tal y como estaba la mujer en ese momento, y hablo de las mujeres en general, ella no iba a salir bien del caso. O sea, ella siempre iba a ser vista pues o como la que ha inducido o como la que tal, pero librarse no se iba a librar, porque es que incluso en el juicio, que a mí me parece, esto sería impensable ahora mismo, en el juicio, en vez de ir a analizar una persona a la que han maltratado toda su vida y ver, es que, bueno, esta persona ha hecho esto y evidentemente así es, pero lo ha hecho también por esto. Básicamente se la trató de ninfómana para arriba. En el juicio fue así, se hablaba de ella casi como una especie de atracción de feria de lo sexual. Y eso es muy triste. Eso es muy triste porque en todo momento, y ella sí así lo declara que ella de alguna manera, bueno, no, yo no creo que quisiera García Jalón, pero que de alguna manera, pues bueno, pues que le había tomado cierto cariño, que era amable y que ella que estaba incluso emocionada por la perspectiva. Entonces, yo creo que la historia aquí o lo que sucedió
pese a haber ayudado, pues fue bastante injusta con Luisa.